Entonces yo decía, ¿y si dejo las drogas, cómo vivo? La gente que vive con sentido se deprime menos, tiene menos problemas de ansiedad, es 15% más productiva. El sueño ha disminuido más de 1 hora en promedio. Y entre menos duermas, más te enloqueces. O sea, la gente que tiene el sentimiento de yo soy de los que contribuye, de los que aporta, suele puntear más alto en las mediciones de sentido de vida. Bienvenidos a Comunal Podcast, un espacio en donde conocerás increíbles historias de agentes de cambio y personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor. Bienvenidos a otro episodio de Comunal Podcast. Hoy quiero agradecerles a todas las personas que nos escuchan y que cada semana buscan inspirarse con nuestros invitados y sus historias. Hoy hablaremos de temas muy relevantes y que a mí me apasionan en lo personal, desde salud mental, propósito, sentido de vida, bienestar y mucho más. Está conmigo Efrén Martínez. Él es doctor en psicología, tiene un máster en dirección de recursos humanos, es presidente y fundador de Meaning Group y Global Authenticity y es fellow de Ashoka. Ha escrito 28 libros y numerosos artículos, pero sobre todo es un apasionado por conectar a las personas y a las organizaciones con su propósito. Efrén, qué gusto tenerte aquí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Aldo, por la invitación. Acá feliz de compartir. Es un honor que estés aquí con nosotros y quisiera empezar con una pregunta profunda en temas que a ti te apasionan y que a mí también me llaman mucho la atención, que es el propósito de vida. Hoy para Efrén, ¿cuál es su propósito de vida? Tengo un propósito que consiste en ayudarle a las personas y a las organizaciones a alcanzar su propósito, pero gestionando o ayudándoles a liberar o superar los obstáculos que tengan para acceder a ello. Y todo lo que hago, todo lo que hacen mis emprendimientos, mis empresas, mi tiempo, está dedicado solo a eso. No hago nada, ni voy a ningún sitio que no se alinee con sumarle a ese proyecto. Qué maravilla. ¿Cómo empieza este camino de la psicología y de pues brindarles estas herramientas a las personas? Lo mío fue totalmente personal, es decir, fue una causa personal porque cuando yo estaba intentando resolver mis propios problemas de salud mental, yo estudiaba ingeniería química y tratando de resolver mis temas de ansiedad, mis temas de drogas, mis temas de depresión, que eran muy graves, eh, asisto a una unidad de salud mental, en esa época las llamaban manicomios, y era literalmente como las películas de hace décadas, manicomios, es decir, de paredes frías de color verde pálido, de gente desnuda con batas quirúrgicas caminando como entes. Y yo estando allá yo decía, me voy a deprimir más. Aquí además no voy a dejar las drogas. Después estuve en grupos de apoyo, después estuve en una comunidad terapéutica y en medio de todo esto yo decía, no puede ser que para que uno resuelva un problema de salud mental tenga que causarse otros. No, no puede ser que los especialistas a los que tenemos acceso no estén realmente especializados. No puede ser que la ciencia no permee las intervenciones. Y tenía una mezcla de rabia y también una presión personal a me va a tocar resolver esto como sea, porque no estoy teniendo las herramientas adecuadas, pensaba yo. Y cuando salgo de esas cosas, digo yo, me voy a volver psicólogo. A volver Wow. psicólogo y voy a dedicar mi vida a generar herramientas diferentes o a difundir temas que sean sólidos o a crear una organización que trate estos temas de una manera distinta. Y se me volvió una causa personal, pero personal obsesionado loco, ¿no? O sea, en los primeros años yo creo que dormiría 4 horas al día de estudiar, hacer, organizar, estructurar, inventar, experimentar. Y ese fue como el origen de algo que arrancó como algo pequeño, porque lo primero que abrimos nosotros fue una clínica de salud mental donde el porcentaje más grande de pacientes que llegaban eran adictos a las drogas.
Pero muy pronto entendimos que debíamos también ir a las escuelas y hacer prevención de drogas en las escuelas. Pero muy pronto entendimos que la cocaína en mi país la hacía especialmente los grupos guerrilleros. Entonces dijimos, ¿y si hacemos un proyecto para desmovilizar los combatientes? Y nos aliamos con el gobierno y desmovilizamos 7.000 familias cuyos miembros trabajaban en los grupos guerrilleros. Porque empezamos a entender que el tema era mucho más sistémico. Y en medio de eso entendimos que había gente que entraba en contacto con las drogas y no desarrollaba adicciones. Y entonces dijimos, ¿cómo así? ¿No se supone que las drogas eran el problema? Y ahí entendimos que se volvían adictos más fácil los que estaban deprimidos o los que tenían problemas de ansiedad o los que tenían contextos familiares difíciles o los que... Entonces dijimos, ok, entonces necesitamos tratar la salud mental. Y después dijimos, ok, ¿y de dónde sacamos la gente que trabaja en todo esto? Y que lo haga bien. Entonces necesitamos formar profesionales que hagan esto. Y empezó a crecer y se volvió un grupo gigante que está en diferentes frentes con varias empresas y que hace parte de toda una cadena sistémica que abraza el mundo del bienestar y de la salud mental. Ese fue el origen. Wow, no, es que me llama mucho la atención, pero quisiera empezar por entender un poquito desde tu experiencia y obviamente todo tu conocimiento y todo tu estudio y toda esta parte del propósito, ¿qué consideras o qué factores o qué te llevaba a ti como persona al tema de adicciones? Mira, yo lo tengo clarísimo y fue un descubrimiento súper temprano, porque cuando yo me vi enganchado a las drogas y empecé a buscar ayuda, encontraba profesionales o no profesionales que me decían que el problema de las drogas era que las drogas eran adictivas. No, y yo decía, pues suena lógico, pero yo si dejo de drogarme, a mí no se me acaban los problemas. Y yo decía eso porque antes de yo tomarme la primera copa de alcohol, yo era absolutamente consciente que había algo que funcionaba diferente en mí y que hoy sé que se llamaba fobia social. Yo tenía una fobia social de niño que hacía que me costara hablar con desconocidos, que hacía que me costara trabajo mirar a los ojos, que me sudaban las manos si yo estaba en público, que me pusiera muy tenso, que me escondiera de la gente. Y cuando yo consumo alcohol a los 12 años y se me quita eso, ya no me sudan las manos, puedo hablar, puedo bailar, puedo cantar, para mí el alcohol no fue un problema, para mí fue una solución. Por eso me enamoro profundamente del alcohol. Después encuentro que con la cocaína se me pasaba el efecto de la borrachera, pues no se me pasaba, pero dejaba de sentirme ebrio. Entonces, para mí la cocaína era una solución, no un problema, ¿no? Y después me di cuenta que tenía mucho miedo a equivocarme y a fracasar, y eso hacía que yo no durmiera, y que tiene unos patrones repetitivos de conductas rígidas que implementaba todos los días, excepto cuando fumaba marihuana, que podía dormir, porque yo no dormía, pero si fumaba marihuana sí. Luego, para mí la marihuana no era un problema, era una solución. Claro que yo le decía a todo el mundo que las drogas eran terribles y eran un problema, porque no quería que pensaran que yo era loco, ¿no? Sí. Pero internamente, para mí no era un problema, era una solución. Entonces yo decía, ¿y si dejo las drogas, cómo vivo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me divierto? ¿Cómo me siento seguro? ¿Cómo no tengo miedo a que me descalifiquen o me critiquen? Así es que cuando me proponían resolver el tema de las drogas dejando las drogas, yo decía, bueno, yo las dejo, listo. Pero, ¿cómo solucionamos el problema? Y la gente no me entendía. O sea, yo sentía que los psicólogos y los psiquiatras, yo decía, listo, vamos a dejar las drogas, pero ¿cómo solucionamos el problema? Y ellos me decían, no, es que el problema es eso. Yo decía, no, ese no es el problema. Es una mala solución que me trae muchos problemas, pero yo tengo otros problemas. Pero era como si yo hablara en japonés. Entonces yo no me sentía escuchado como paciente. Por suerte, a hoy, la psicología es una ciencia que ha avanzado a tal punto que entiende perfectamente esto y que sabe que las drogas cumplen una función
y que realmente hay otra serie de temas que si no se resuelven, la probabilidad de recaída es altísima. Pero eso no era lo normal hace 30 años. De hecho, a hoy, en países como México, especialmente, siguen pensando que el problema grave son las drogas. Y no quiero que me malentiendas, son un problema. Por supuesto. Pero en realidad cumplen otra función. Sí, llegan a ser una consecuencia de algo que traes en temas de salud mental. Generalmente. De hecho, aunque para algunos apasionados sea esto una herejía, pero podríamos debatirlo científicamente, la mayoría de personas que prueban una droga nunca llegan a desarrollar una adicción. Nunca. Luego la pregunta es, ¿por qué unos sí y otros no? Y cuando tomas a esos que sí, encuentras que tienen una mayor vulnerabilidad construida por una serie de elementos que los hacen más sensibles. Por eso es que la mayoría de mexicanos y colombianos no son alcohólicos. Pueden usar o abusar, pero no son dependientes del alcohol. Porque la mayoría de mexicanos y de colombianos han probado el alcohol. Y si la adicción fuera simplemente por entrar en contacto con una sustancia, todos seríamos alcohólicos. Y eso no es cierto. O todos los que se han tomado un medicamento psiquiátrico para dormir serían adictos a las pastillas. Y eso no es cierto. Unos sí y otros no. Aunque la gente dice, no, pero es que si usted consume mucho tiempo drogas, seguramente le va a pasar eso. Sí, pero porque hay gente que se engancha a las semanas y otros se enganchan después de 20 años. ¿Qué marca la diferencia? Porque hay gente que consume de forma controlada 15 años hasta que se le sale de las manos, mientras que hay gente que se le sale de las manos a los 6 meses. El concepto de vulnerabilidad es el que determina eso. Y eso hoy, digamos que es muy fácil de explicar y de sostener científicamente, solo que todavía a hoy siguen existiendo esas versiones que viví yo hace 30 años de cómo se deberían solucionar algunos problemas, motivo por el cual las soluciones son muy pobres. Y como hay una carga moral tan grande, te dicen a ti, es que con que yo salve a uno de cada 100, todo tendrá sentido. Y yo les digo, venga, le cuento una historia. Existe el 17% de remisión espontánea en adicciones. Lo que quiere decir que el 17% de las personas va a salir adelante sin tu ayuda como terapeuta. Si tú me dices que salvas al 1%, yo te digo, te jodiste en el otro 16%, que hubiera salido sin ti. No. Luego, no me salgas con esos argumentos morales y bien intencionados, que está bien y lo entiendo, porque para eso se requiere la pasión de alguien que dice eso. Pero hoy existen estrategias y avances y desarrollos que hacen que tengamos, por ejemplo, en mis clínicas un 72% de éxito después de 2 años de seguimiento. Wow. Y eso es muy distinto a decir con que saquemos a uno. Oye, ¿cuáles serían estos problemas o con estas vulnerabilidades que más se ven en la sociedad? ¿Qué es lo que nos está llevando a estas adicciones, no? ¿Es depresión, es ansiedad? ¿Qué se ve o qué has visto tú detectado para que la gente llegue a estos comportamientos de adicciones? Mira, en general los problemas más globales tienen que ver con depresión y con ansiedad. O sea, esos son los dos temas mucho más grandes. También el tema de trauma. En nuestros países hay porcentajes importantes de exposición al trauma. Yo no creo que haya mucha diferencia entre México y Colombia por tener experiencias con la violencia y con el narco y con la delincuencia tan similares. Pero el 41% de los adultos colombianos ha presenciado eventos traumáticos, el 29% de los adolescentes y el 11% de los niños. Entonces hay una relación importante con esas cosas. Pero más allá de eso, tiene que ver con que culturalmente permitimos muchas cosas y las vemos bien. Nuestros países ven tomar alcohol como algo normal. Normal. Sí, algo recreativo. Algo recreativo. Y a hoy, técnicamente hablando, no hay ningún consumo responsable de alcohol. Cero.
incluso lo que llaman en algunos países consumo moderado o de bajo riesgo, no es cierto. Genera cáncer, envejece el cerebro, cualquier consumo. Pero el tema más fuerte son los menores de edad. Si tú consumes alcohol antes de los 18 años, tienes 4 veces más posibilidad de alcoholizarte que si lo haces después. Tienes 10 veces más probabilidad de consumir otras drogas que si no lo haces durante ese periodo. Te deprimes 3 veces más y tienes 3 veces más ideación y riesgo suicida. Tienes o te cuidas un 75% menos en métodos de prevención de embarazos no deseados y enfermedad de transmisión sexual. Llegas a tener 6 veces más parejas sexuales. Luego, eso ya lo sabemos. Y en casi todos los países es ilegal darle alcohol a los menores de edad. Pero como crecimos tomando alcohol, no pensamos que eso sea un riesgo o sea un problema. Y a hoy, al 2025, tenemos todavía papás dándole alcohol a sus hijos. O permitiéndolo. Pero estoy pensando en esta parte del alcohol como consecuencia, ¿no? Como problema dual. El tema de ansiedad y depresión puntualmente es el ritmo de vida que traemos, estos factores de riesgo, porque pues muchas veces incluso la gente es muy normal o muy casual el decir, estoy deprimido, y no necesariamente están clínicamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esta sociedad en donde se impulsa, o bueno, se detecta más estos? Pues mira, hay que calcular que son como 300 millones de personas que pueden estar deprimidas en el mundo, ¿no? No tristes, triste está cualquiera. Sí, es un estado de ánimo. Deprimidos. Pero, ¿por qué la depresión se disparó después de la pandemia? Porque en muchos países aumentó hasta un 25%, depresión y ansiedad, no un 3, un 25%. Tiene que ver con una mezcla sistémica de muchas cosas. Nunca antes en la historia habíamos comido tanta porquería como hoy en día comemos, destruyendo nuestra biota y todo lo que eso implica para nuestra salud mental. Nunca antes habíamos estado tan enganchados a un juguete como el enganche que se produjo en la pandemia a las pantallas. Y si tú haces seguimiento de los últimos 15 años de la exposición a pantallas, vas a encontrar que está asociado a que se haya duplicado la ansiedad y la depresión en ciertos sectores de la sociedad, especialmente centennials y hacia abajo. No tanto de generación X y baby boomers. Sí, porque ellos nacieron con esas Ellos pantallas. nacieron así. El sueño ha disminuido más de 1 hora en promedio. Y entre menos duermas, más te enloqueces. El tema de comparación en las pantallas, con el algoritmo que te lee, te interpreta y te construye una realidad, está fomentando que haya más temas de imagen corporal y trastornos alimenticios en mujeres, y más temas enganchados a adicción a pornografía en hombres, y tiene que ver con las pantallas. Entonces es una epidemia silenciosa, semi-invisible, que muchos padres están felices porque su hijo está en el cuarto y no le gusta salir casi, pero está metido 6, 7 horas en las pantallas, viendo un montón de irrealidades. Es muy duro ver que en las redes sociales todo el mundo es flaco y bonito, millonario, feliz, y tú te sientes un desgraciado absurdo porque no estás un jueves en un yate a las 11 de la mañana. Y viéndolo desde ese sentido, no es la parte de comparación, pero si tú como persona tienes bien arraigado tus valores, tu propósito, tu sentido, pues probablemente lo veas como, pues qué bueno, ¿me explicó? ¿Qué herramientas podemos tener? Y ahí entrando más hacia un tema de lo que haces de definir y ayudar a las personas a tener un sentido y un propósito de vida. Pues mira, el propósito es el macrofactor preventivo, el macrofactor protectivo. La gente que vive con sentido se deprime menos, tiene menos problemas de ansiedad, es 15% más productiva. La Academia Americana del Corazón en el 2015 recopiló estudios de 2 décadas mostrando que se infarta menos, tiene menos accidentes cerebrovasculares. Además es más resiliente, es más feliz, es más creativa, es más proactiva, tiene menos prejuicios sociales, sufre menos de trastornos obsesivos, sufre menos de trastornos antisociales de la personalidad. O sea, la data en todo el planeta es absurdamente poderosa.
Y nosotros, que nos hemos dedicado a investigar el impacto del sentido en muchas cosas y a medir cómo a través de ciertas herramientas, si tú aumentas tu propósito, resuelves muchos de los otros temas, lo tenemos clarísimo. Hay mucha gente que sale de las drogas cuando se conecta a algo valioso como el fútbol, el arte, la música, una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, una experiencia de emprendimiento social, y salen sin terapias. Y las terapias son importantísimas y ayudan, pero casi nadie tiene acceso a las terapias buenas. A los otros les toca de otra forma. Y uno dice, ¿y cómo salen esos otros? Porque muchos salen, porque se conectan a algo que llena la vida de sentido. Mucha gente en la depresión se conecta a algo que dota la vida de sentido y sin haber usado medicamentos y cosas, sale. Luego es un factor súper poderoso. Lo que pasa es que hay que saberlo aterrizar, porque uno lo ve como algo etéreo, como si se abriera el cielo y saliera un rayo dorado y te Y te entregaran un ilumina. pergamino, ¿no? Diciendo, este es tu propósito. Y eso solo pasa en las películas. Me quedo reflexionando sobre en qué momento de la vida no tenemos ese sentido, ¿me explico? O sea, de niños, pues tal vez obviamente son temas que pues, ni haces consciente, ni mucho menos. Cuando eres joven, adolescente, y cuando empieza tal vez tu vida adulta, ¿no? En donde pues hay mucha presión social de qué tienes que estudiar, qué tienes que hacer, qué quieres, a qué te quieres dedicar. Pero en qué momento la gente pues deja de ser ella, ¿no? Más allá de que pudiera tener algún trauma, en qué momento pues no conocemos nuestro ¿Eh? sentido. Hay varios elementos. Uno es en las etapas de transición. Las etapas de transición suelen estar acompañadas de crisis existenciales, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la vida universitaria a la vida laboral, de estar casado a estar divorciado, de la vida laboral al proceso de jubilación. Esas etapas de transición suelen ir acompañados de ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora para dónde voy? Eso hace, por ejemplo, que la adolescencia y la tercera edad sean dos momentos de la vida donde hay como cierto cuestionamiento. O que ciertos momentos en donde crees que ya conseguiste todo y tienes el check, familia, hijos, trabajo y tal, y entras como en una crisis de ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo me reinvento? Ese es el primer punto, las etapas de transición. El segundo punto, los problemas de salud mental. Cuando te deprimes por un tema hormonal, por el juego de los estrógenos en la perimenopausia, por la tiroides, por la prolactina, es posible que te cueste disfrutar y ver algo que dote la vida de sentido porque tu química personal está afectada y te lo impide. Tercero, cuando tienes una pérdida masiva de valores. Por ejemplo, lo más valioso para ti era tu pareja y no había nada más en la vida. Y pierdes a tu pareja. Se te cae todo. Porque tu vida era muy pobre. Solo tenías una fuente de sentido. Y la perdiste. O cuando lo único que dota de vida, de sentido de vida, es la bicicleta y montar bicicleta. Y tienes un problema de meniscos y no puedes volver a montar. Claro, tu vida era muy pobre. Solo tenías una cicla. Mientras que si tienes diferentes fuentes, pues en medio de los azares de la vida, que son todas, se caen cosas, aparecen cosas, puedes seguir sostenido. Ese es otro momento en donde existen más posibilidades de crisis de sentido. Y yo creo que hay otro que tiene que ver con la sobreabundancia. Porque a veces en la sobreabundancia te preguntas, ¿y ahora qué? Es decir, cuando todos los días comes lo más rico que hay en el planeta y no tienes forma de contrastar, entonces lo que es más rico en el planeta se vuelve normal. Y una vez se vuelve normal, se vuelve aburrido. Cuando no puedes tener nuevos retos, sensaciones de logro, sensaciones de contribución, ahí también hace ciertas crisis existenciales. Y las drogas, ciertas compulsiones, pues están asociadas a un rush ahí que hace que te sientas de cierta manera. Creo que ahí hay un riesgo también mayor. Ahorita que comentas esto de la sobreabundancia, me quedé pensando en los factores socioeconómicos. O sea, que es muy diferente tal vez justamente para una persona
que lo tiene todo, a una persona que incluso tiene inseguridad alimenticia, ¿no? Y que no sabe si va a comer hoy o no, o que vive en situación de pobreza extrema. ¿Cómo entender esa parte, ¿no? Hacia ciertos valores de predisposición en los niveles socioeconómicos? Pues mira, hicimos un estudio, yo creo que es el estudio más grande que se ha hecho en Latinoamérica sobre propósito. Y encontramos cosas maravillosas y otras bien terribles. Terribles, el 51% de los latinoamericanos considera que su vida no tiene sentido. El 51%. El 33% siguiente considera que a veces sí y a veces no. Y el 17% restante vive a tope. Dice, esto es lo máximo, me vivo esta vida 3 veces. ¿No? Esos son datos tremendos, tremendos, tremendos. Pero cuando evaluamos diferencias económicas, a partir de cierta cantidad de ingresos económicos, no hay diferencia. Es decir, en la pobreza extrema, aún estando ocupado, te cuesta. Lo sufres, tienes menos acceso, es doloroso. Pero a partir de cierta cantidad de ingresos económicos, no aumenta el sentido. Es decir, tener cosas básicas resueltas, sí, hasta ahí bien. Pero después por encima no es que tengas más sentido. Es una preocupación, de hecho, ¿no? Muchos de hecho es un problema. Sí, de hecho, exactamente. El tener tanto. Y bueno, entendiendo el modelo de intervención, ¿no? Hablamos que estuviste en esta clínica, en este lugar que parecía era un manicomio. Hoy en día sales y dices, quiero empezar Meaning Group, quiero tener un lugar que tenga espacios abiertos. ¿Nos puedes platicar un poquito más, un poco de lo que viviste ahí? Sí. Y de cómo decidiste, pues, transformar completamente el sistema? Pues mira, el 5 de junio de 1997 abrimos las puertas de una clínica que se llama Colectivo Aquí Ahora. Y mucho de lo que empezamos a soñar en aquel entonces es cómo atrevernos a innovar pensando en el paciente y no en el médico. ¿Eso qué quiere decir? En donde la comodidad, la facilidad y el éxito dependa de lo que pueda hacerse con el paciente, aunque aumentara la exigencia de formación y la calidad de los terapeutas. Entonces decidimos, por ejemplo, tener un sitio sin paredes, sin rejas y sin guardias de seguridad. Y tenemos un índice de abandono del 5,6%. O sea, la gente está allá y no se va, no deserta y no abandona. ¿Cómo logras eso? Y la gente dice, ¿y el síndrome de abstinencia? Pues lo pasan allá. Es decir, es que el síndrome de abstinencia se va con ellos, sí. a donde sea. Y la gente no se va. Y es porque encontramos que hace unas décadas había empezado a desarrollarse un movimiento que se llamaba el movimiento de entrevista motivacional, que eran técnicas científicamente medidas que aumentan la adherencia a los tratamientos y que eran técnicas que no hacían lo que yo vi hace 30 años y que todavía veo acá en México, por ejemplo. Sentar a la gente en una silla y gritarla y humillarla y confrontarla de manera violenta y agresiva. Bueno, es lo que contradice con más fuerza el deseo de cambio. Pero suele hacerse. Y suele hacerse porque, como a mí también me lo hicieron, y yo ahora soy un adicto recuperado que me volví terapeuta, y a mí me lo hicieron, pues yo voy a hacer lo mismo porque eso fue lo que sirvió. Eso es como la gente que cree que el sol sale porque los gallos cantan. Entonces se dedica a matar gallos para poder dormir un poco más. Y nosotros implementamos sistemas motivacionales robustos. Implementamos un trabajo familiar robusto donde la familia está 3 veces por semana en proceso de tratamiento también. Y eso en esa época fue muy loco porque la gente no podía creernos que tuviésemos una clínica donde la gente podría salir a pie, irse y volver. Y cómo podíamos tener adictos a las drogas con temas de heroína, con temas de cocaína severos, y que podían irse y regresar si querían y nadie se iba. Wow. Entonces, todo eso tiene que ver con que nos atrevimos a montar modelos. Fuimos de los primeros
que hace casi 30 años empezamos a hablar en el mundo de habla hispana de prevención de recaídas, con estrategias concretas para prevenir la recaída. En esa época, en los centros de recuperación no se hablaba de eso, porque la gente creía que eso era promover la recaída. Hoy en día no, hoy en día todo el mundo, o sea, un centro que no haga prevención de recaídas no hay que ni entrar. Pero hace 30 años era como, esto está muy raro. ¿Y por qué empezamos a hacerlo nosotros? Porque yo había contactado a Gordon Marlas de la Universidad de Washington en esa época, que fue de los primeros que empezó a inventarse esos modelos, y me llevé esos modelos para empezar a implementarlos. Porque yo salí como obsesionado diciendo, en el mundo tienen que haber cosas científicas que ya existan, o sea, eso no puede ser así. Y efectivamente, había muchas cosas que ya... Entonces empezó a volverse como un laboratorio interesante de promover cosas, de demostrada evidencia, y así arrancó un programa que hoy en día tiene resultados muy poderosos, con gente que proviene de 20 países y que va hasta Colombia a hacer sus programas de tratamiento. Por ¿Cuánto ejemplo, dura un tratamiento? iba para allá. Algo que era muy curioso es que en esa época, hace 30 y pico de años, muchos programas en Latinoamérica duraban más o menos un mes de internamiento. Cuando averiguamos por qué, o sea, cuál es la razón técnica para que duraran un mes, descubrimos que muchos de sus fundadores habían estado internos en clínicas en Estados Unidos y que los seguros americanos pagaban 30 días. No es cierto. Entonces había muchas clínicas en Estados Unidos cuyo tratamiento duraba 30 días, como la famosa esta película de Sandra Bullock de 28 días, ¿no? Sí. Pero no porque científicamente eso fuera así, porque cuando tú vas a ver los informes de investigación del NIDA en Estados Unidos, por ejemplo, los programas más exitosos duran entre 90 y 180 días, ¿no? Y nosotros dijimos en esa época, pues el nuestro va a durar mínimo 90 días, aunque toda nuestra competencia tenga programas de 30 a 45. Y ya, ¿no? Es curioso porque en muchos países sigue pasando que tienen centros de recuperación que la gente se interna de 15 a 30 días. Pero es por un tema de mercado y ganar pacientes. Porque técnicamente no hay forma de sostenerlo. Claro, es un tema de negocio y mientras más gente salga más rápido, ¿no? Pero pues, van a seguir recayendo y van a seguir teniendo el problema. Es que es muchísimo el pensar que pues prácticamente el 95% de tus pacientes... En ese momento estamos en el 72% tras 2 años de seguimiento. Wow. Y a grandes rasgos, ¿qué lleva este acompañamiento? ¿Cómo se ve? Ahorita mencionabas el tema familiar, mencionas obviamente el propósito. ¿Qué más factores hay? Yo creo que lo más importante es que es un programa psicoterapéutico. ¿Eso qué quiere decir? En la adicción hay muchos modelos. Está el modelo de 12 pasos, que es muy fuerte en Estados Unidos y México. Está el modelo de comunidad terapéutica, que duran de 6 a 14 meses internos. Está el modelo médico psiquiátrico. Hay muchos modelos. Unos con más evidencia, otros con menos evidencia. El nuestro es un modelo psicoterapéutico. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nuestros terapeutas son psicólogos con maestría en psicología clínica y muchos con especialización en adicciones. Eso hace que sepan hacer psicoterapia. ¿Por qué esto que suena como tan obvio y tan lógico? Porque en la vida real no es así como funcionan las cosas. En la vida real, en la mayoría de centros de recuperación, hay adictos recuperados que por el hecho de haberse recuperado creen que son terapeutas. Es una locura. Peligrosísimo. ¿No? Peligrosísimo. Tienen algo valiosísimo, por supuesto. Saben cosas, pueden sumar en cosas, pueden ayudar en cosas, pero eso es distinto a que ejerzan la psicoterapia. 2, hay muchos psicólogos que no tienen una maestría en psicología clínica o un entrenamiento en psicoterapia y que creen que por haber hecho una licenciatura saben hacer psicoterapia. Y la mayoría de licenciaturas en el mundo no enseñan a hacer psicoterapia. Lo que enseña a hacer psicoterapia son los entrenamientos específicos o las maestrías.
En países como Estados Unidos, los PsyD, que es un doctorado en psicoterapia. Los demás no pueden hacerlo. Entonces tenemos psicólogos haciendo eso. Y una más polémica todavía. Hay muchos psiquiatras que creen que hacen psicoterapia. Porque creen que la psicoterapia es hablar. Vamos a hablar y aquí te aconsejo. O te comparto mis reflexiones. O te confronto desde mi experiencia de vida. Y para que un psiquiatra haga psicoterapia, tiene que haberse entrenado en psicoterapia. Claro que esto es como una patada al ego de muchos, ¿no? Pero es una realidad. Claro. Entonces, una de las diferencias nuestras es que es un programa de psicoterapia liderado por psicoterapeutas que personalizan los programas de tratamiento de tal forma que tú en el proceso de los 3 meses no vives lo mismo que viven otros, porque se te diseña un programa exclusivo para ti para resolver tus necesidades particulares. Y eso marca una diferencia. Claro, porque el otro es mucho más genérico y no Así necesariamente hacia... Otro elemento diferencial muy poderoso. En la mayoría de centros de adicciones no hacen terapia de familia. Dicen que sí, dicen que hacen terapia de familia, pero lo que hacen es psicoeducación familiar. ¿Cuál es la diferencia? La psicoeducación familiar es un proceso en donde citan a la familia a una semana intensiva, o 3, 4 días, donde les dan conferencias. Conferencias de qué hace la adicción en el sistema límbico y la conexión prefrontal, conferencias acerca de las características de la adicción, de las características de una familia disfuncional. De pronto hacemos un juego de roles un día. Eso no es terapia de familia. Eso es psicoeducación familiar. Nosotros tenemos un grupo de psicoeducación familiar, pero lo que hacemos es psicoterapia de familia, que son psicólogos con maestría en terapia de familia que saben hacer intervenciones concretas que modifican las relaciones al interior de una familia. Y si además necesitamos llevar a un papá a que se interne con su hijo durante una semana y en vivo y en directo trabajen cosas con los terapeutas allá durante las 14 horas del día que están despiertos, lo hacemos. Entonces es diferente la psicoeducación a la terapia de familia. Eso me lleva también a pensar el tema de las relaciones, ¿no? Escucho mucho que la parte de las relaciones sociales fungen de una manera muy importante en la salud mental. ¿Cómo se ve esa parte de las emociones, de la parte familiar? Porque muchas veces pues pasa, ¿no? Que están quebradas, que están divorciadas, que están separadas y eso ocasiona estos factores de... Hay una relación altísima entre redes pobres de apoyo y recaída en temas de salud mental. Una relación altísima entre soledad y problemas de salud mental, lo que hace que una perspectiva sistémica y amplia sea necesaria. Por ejemplo, en las clínicas nuestras hacemos que el rector de la escuela vaya a los grupos multifamiliares y los amigos, que no se drogan, por supuesto, vayan a acompañar el proceso. Es más, nuestros pacientes salen cada 8 días con sus familias. No están encerrados 1 o 2 meses para que después salgan un fin de semana y se asusten con el carro que pitó. No, porque necesitamos que salgan a poner en práctica lo que están trabajando para ir haciendo los ajustes que se requieran y ir armando redes de apoyo que te permitan salir adelante. Tal vez uno de los factores, nosotros por ejemplo no trabajamos los 12 pasos de los grupos anónimos, cosa que suena rarísima, porque en países como México o Estados Unidos dicen, ¿y entonces cómo se recuperan? Porque creen que es lo único que existe en el planeta. Para el libro de adicciones de la Academia Latinoamericana de Psiquiatría, de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, yo escribí el capítulo de los 12 pasos, mostrando las investigaciones científicas que mostraban cuáles eran los pasos más importantes. Pero mucho de lo que yo decía en ese libro es que el principal éxito, porque los programas de 12 pasos tienen aportes impresionantes y muy valiosos, y el principal aporte es el sentido de pertenencia. Saber que tienes un lugar a donde ir todos los días, saber que tienes un lugar donde te aceptan de manera incondicional por el simple hecho de querer ser distinto, ¿no? Y eso es muy poderoso. Por eso tener un grupo de apoyo desde cualquier perspectiva, de 12 pasos o de otra, tiene un efecto gigante en la salud mental. Ustedes tienen esa parte digamos, de seguimiento
porque pues bueno, en los 12 pasos, ¿no? Sales, y vas a grupo, ¿no? Y vas diario o una vez a la semana o tal, y es esa forma justamente de hacer base. Tal cual, ¿Ustedes tal tienen cual. esa parte también Sí, de sí, hacer eso? totalmente. Programa que no tenga eso es un programa muy débil. Todos los programas tienen que tener procesos de seguimiento entre 1 y 2 años, porque el 90% de la gente que llega a 2 años de abstención llega a 10 años de abstención. O sea, la mayor cantidad de recaídas son los primeros 2 años, sobre todo los primeros meses. Luego, un programa sólido de tratamiento tiene que tener procesos de seguimiento mínimo durante el primer año. Y pensándolo, muchas veces vemos, ¿no? Esta parte de si contestas las preguntas, tienes un problema de adicción. Si tal, o sea, ¿en qué momento definimos que es un problema de adicción, ¿no? Porque creo que muchas veces yo digo, tengo el problema y voy a grupo y platico en grupo y te das cuenta de otras realidades y te das cuenta y dices, Sí, bueno, tal vez no lo tengo o tal vez sí. a mí ¿En me qué pasó momentos eso. clínicamente sí es? Imagínate que yo estaba caminando en la universidad y veo un letrero que dice, ¿tienes problemas de adicción? Y yo dije, sí. Y entonces yo fui y habían 10 preguntas, ¿no? Entonces las preguntas decían, ¿alguna vez te has propuesto dejar de consumir y no has podido? Y yo, sí. ¿Alguna vez has gastado más dinero del que debería? Y yo, sí. Eh, Contesté a las 10 que sí, ¿no? Y abajo decía, si contestaste a más de 4, tienes un serio problema de drogas. Y yo, sí. Y entonces me fui, ahí fue donde me llevaron a la unidad de salud mental. De ahí. Eh, Porque efectivamente hay test que te ayudan a entender cosas y muy útiles. Pero tal vez lo importante es entender que el consumo de drogas y la adicción son dos cosas distintas. Una cosa es consumir drogas y otra cosa es depender de las drogas y otra cosa es abusar de las drogas. Entonces hay etapas y hay teóricos que han planteado diferentes cosas. Algunos hablan de fases de uso de drogas, fases de abuso de drogas, fases de dependencia de drogas. Y eso va a marcar la diferencia en el nivel de intervención que tú necesitas. Por ejemplo, si tú usas drogas, internarte en un centro de rehabilitación 3 meses es innecesario. Puedes hacerlo en psicoterapia y sigues yendo a la universidad y sigues trabajando y puedes moderar tu consumo o dejarlo si es tu meta. Ahora, si tú abusas de drogas y tienes otros problemas conexos, puede ser que un internamiento sea importante. Ahora, si tú dependes de drogas, salir sin internamiento es casi imposible. ¿No? El tema es que a veces, por ejemplo, eso ha pasado en Colombia, bueno, en México también, en Ecuador también pasa. Yo estuve en un proyecto con el Departamento de Estado americano y recorrí casi todos los países de la región capacitando equipos terapéuticos y en muchos países vi cosas muy difíciles. Por ejemplo, se inventaban adicciones. Entonces internaban a alguien de 16 años que porque era adicto al sufrimiento. Adicto al sufrimiento. ¿No? Pues adicto al chile con mango. En realidad a veces internan a las personas para sacarles dinero. Sí, 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 se ¿No? vuelve un negocio tal cual. Tal cual, tal cual. Terrible. Y no tiene lógica, por ejemplo, internaban niños de 14 años que se habían fumado un porro. A los 14 años fumarse un porro es pésima idea y hay que hacer algo, sí, pero eso no es un adicto a las drogas. Y te internaban en centros con personas de 45 años, mezclados, para que aprendas todas las mañas que no has aprendido todavía, y salían peor. Eran procesos de iatrogenia. Iatrogenia lo llamamos nosotros cuando vas al médico o al psicólogo y sales peor de como entraste. Y en el mundo de las adicciones, por años se hizo muchísima iatrogenia, internando a personas que no tenían que estar internas, porque uno debería no internar gente de 15 años, adolescentes, con gente de 40 años. Es una locura. Nosotros lo tuvimos separado durante muchísimo tiempo porque terminamos haciendo daño, ¿no? Esa es una tarea importante. Y esto de separar, porque antiguamente se creía que si alguien probaba las drogas, había que internarlo ya porque se supone que las drogas son una enfermedad hereditaria, crónica, progresiva, irreversible y mortal.
ese discurso es peligrosísimo. Primero, no son hereditarias. Era lo que decir, si hay algo más propenso que te haga biológicamente ser... Sí, pero tanto así que porque mi papá es alcohólico, yo tengo el gen alcohólico y me voy a alcoholizar, no. Lo que pasa es que efectivamente sí pueden haber ciertas sensibilidades que hacen que tú seas más vulnerable, ¿no? Eso no se puede negar. Pero lo que más pesa es el ambiente y el desarrollo. El ambiente y el desarrollo. Entonces, diferenciar que eres usador, abusador o dependiente para tomar la decisión del tipo de tratamiento que requieres es sabio, necesario y ético. Es que ahí está, porque ahí es desde que lo detectas y el modelo de atención personalizado que comentas, pues ahí está evidentemente la clave del éxito que tiene tu modelo, ¿no? Gran parte de tu carrera y bueno, tienes especialidad en cuestión de logoterapia y de Viktor Frankl. Cuéntame un poquito de esto. Cuando yo estuve interno en una de mis búsquedas, estuve interno casi 10 meses en un centro de rehabilitación. En ese centro de rehabilitación me regalaron un libro que se llamaba El hombre en busca de sentido. Y cuando yo leo eso, yo digo, wow, esto es lo que a mí me pasa. Yo no le encuentro sentido a nada y ahora estoy aquí encerrado con un montón de personas. Yo era el único universitario que estaba ahí, porque los demás estaban en bandas delincuenciales, en asuntos muy delicados, muy peligrosos. Habían 2 psicólogos para 50 personas. O sea, recuperarse ahí era casi imposible. Hoy en día, después de 30 años, de esa época hay como 3 o 4 que están bien. Todos los demás fueron muriendo por el camino. Porque el tratamiento que se ejercía allí tenía la mínima probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, pues, en esa experiencia terminas tú viendo que necesitas hacer las cosas de tal suerte que te conectes a algo tan poderoso como para que puedas ir más allá de solo resolver temas de salud mental. Yo empecé a darme cuenta que podía pasarte un problema, podías salir adelante de algo, pero que te faltaba como un saborcito en la vida. Porque cuando tú eres la oveja negra de la familia, cuando eres el chico disruptivo de la escuela, cuando eres el loco que nadie quiere, y de pronto dejas de ser todo eso, y ya no eres la oveja negra, ni el loco que nadie quiere, ni el disruptivo de la escuela, tú dices, ¿y ahora quién soy? Si antes era esto, ¿ahora quién soy? Y ahí es donde el sentido de vida juega un papel gigante, porque tienes que reestructurar tu vida, tus relaciones, encontrar tu lugar en el mundo, un camino. Y cuando a mí me entregan el libro de La hombre en busca de sentido, yo dije, es por aquí. Y me acuerdo que llamé a mis papás y les dije, ya no voy a ser ingeniero químico. Ahí cambió Voy tu a ser perspectiva. psicólogo, así, claro. Porque además ahí también me llené un poquito de esta rabia que te decía al principio de, no puede ser que para uno recuperarse, yo me acuerdo que, porque era un sitio en donde le daban a uno, no sé cómo lo llaman en México, machetes, estas cuchillas grandes, para cortar el prado. Entonces a mí me daban un machete y me ponían a cortar una cancha de fútbol con el prado. Entonces, claro, yo me veía la mano sangrando porque o sea, mi máximo oficio en la vida era tender la cama. Entonces, y yo sangrando 4 horas, 6 horas bajo el sol ahí, y yo decía, así es que me voy a recuperar. Yo no creo que yo me vaya a recuperar así. Wow. Tiene que haber otra forma. Y cuando encuentro ese libro, yo dije, el sentido de mi vida va a ser como Viktor Frankl, que encontró el sentido de su vida en los campos de concentración, ayudándole a otros a que no le perdieran el sentido a su vida. Y ahí me conecté. Qué increíble y qué impacto más fuerte. Toda esa vivencia
para hoy en día lo que has logrado de revolucionar completamente pues la forma de atender y de intervenir a tantas personas. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo hoy en día? Uy, la creación. Yo, yo todo el día, la gente que me conoce sabe, en la oficina, si yo me voy a descansar o me voy de vacaciones, la gente está preocupada a mi regreso, porque sabe que voy a llegar con 18 ideas nuevas, porque yo siempre tengo la pregunta en la cabeza, ¿cómo puedo masificar más? ¿Cómo puedo ayudar a más gente? ¿Cómo puedo desarrollar tecnologías que permitan más acceso a cosas? Todo el tiempo estoy en esas, todo el tiempo. Y lo que más disfruto es todo el proceso de desarrollo, de construcción, de generar la investigación científica que muestre si esa tecnología que estamos desarrollando sí funciona. Esa es mi pasión. Y hay periodos en donde... Y tengo un grupo de secuaces que es igual. Entonces siempre le mando el emoticón diciéndole, ¿está en fase maníaca? Entonces sí, estamos en fase maníaca. Porque todos A darle, a estamos... revolucionar. Eso es lo que más disfruto yo hoy. Oye, yo soy fiel creyente y lo platicábamos antes de grabar de la empatía y del altruismo como parte fundamental para el desarrollo personal. ¿Qué opinas de eso? Que es la diferencia entre los que suman y los que restan. Mira, en medio a veces de círculos sociales y de poder, donde son invisibles algunas cosas, eh, en el mundo pasa hasta lo innombrable. Hay mucho dolor en el mundo, mucho dolor en el mundo. Y hay muy poco acceso, muy poco acceso a temas que resuelvan las cosas. Y, y si entre todos nos sumamos, cada vez esto es peor. O sea, yo no concibo un mundo de indolencia. Y a veces uno dice, pues cada quien verá, o es lo que le tocó vivir, o es lo que... eh, y yo creo que sí hay cosas educativas que fomentan el desarrollo de la empatía y del altruismo, y que empiezan en casa, que empiezan en la misma familia. Yo por años he estado muy metido en el emprendimiento social, muy metido. Y hablo muy poco de eso, además. La gente no sabe muchas cosas que hacemos nosotros en escuelas públicas en Colombia, con familias que jamás pueden acceder a muchas cosas. Pero hemos notado que cuando tú te sumas a esas cosas, tienes una experiencia de sentido poderoso. Porque uno de los elementos poderosos del sentido es tener la sensación de contribución. O sea, la gente que tiene el sentimiento de yo soy de los que contribuye, de los que aporta, suele puntear más alto en las mediciones de sentido de vida. Y es uno de los caminos poderosos, ver dónde puedes sumar y contribuir. Y contribuir. Platicábamos y en la presentación mencionábamos que eres fellow de Ashoka, pero muy poca gente creo que conoce lo Casi que es nadie Ashoka, sabe. ¿no? Y menos que yo se te decía que me había encontrado con la Fellow de México y me había enterado esta mañana que había estado ahí en mi conferencia. ¿Cómo llegaste ahí? Esa es una historia muy loca, pero muy loca. A mí me llama un día alguien X y me dice, oye, es que yo soy parte de Ashoka y queremos que participes como uno de los preseleccionados porque queremos que seas fellow de Ashoka. Te invitamos a un desayuno. Y dije, perfecto. Y apenas colgué, me preguntaron quién era. Y yo, alguien que me quiere vender un tiempo compartido en un resort, seguramente. Y no fui. O sea, yo no fui a la reunión, no fui. Después me volvieron a llamar y me dijeron, mira, es que pues hemos encontrado varias personas que te han propuesto para que seas fellow de Ashoka. Y yo deletréame qué página busco, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo me meto ahí a ashoka.org y veo que es una cosa de emprendimiento social y la organización de emprendedores sociales más importante del mundo y que había nacido en la Facultad de Derecho de Harvard con unos estudiantes y que en el mundo habían como 2.500 emprendedores sociales y que ellos ayudaban a potencializar. Y entonces yo dije, ay, esto no es un tiempo compartido. Entonces voy a ir, ¿no? Y entonces yo voy allá y
me hacen 3 entrevistas por parte de 3 emprendedores sociales. Y pues yo les conté lo que yo hacía. Yo decía, entonces yo hago esto, y desmovilizamos estas personas de las FARC, y hacemos esto en las escuelas públicas, y tengo estas clínicas, y tengo... Y entonces yo creo que ellos veían el brillo en mis ojos contándoles. El caso es que quedé seleccionado como el fellow de esa región de Latinoamérica, y después me citan a otra reunión, y me dice la directora de Achoca, me dice, oye, ¿cuántos son tus gastos mensuales? Yo, mis gastos mensuales, pues me gasto esto en mercado y me gasto esto en la cuota de la casa. Y dijo, bueno, pero también lees. Y yo, uy, sí, yo leo mucho, mucho. Y dice, bueno, ¿cuánto te valen los 3 y 4 libros mensual? Y yo, pues esto más o menos. Entonces me hizo, y yo le dije, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? Entonces me dice, no, mira, es que te vamos a dar un estipendio. Y yo, ¿qué? Dijo, mira, te vamos a dar una plata mensual, te vamos a financiar tu vida por 3 años para que tú pienses en cómo masificar todas estas cosas. Y yo la miraba y yo le decía, ¿cómo así? Ustedes me van a dar plata para que yo piense. Si es que yo hago eso todo el tiempo. ¿Qué mejor? Yo me dedico a eso. Y entonces decía, sí. Y me acuerdo que yo le dije, ¿y por qué no le dan esa plata a alguien que la necesite? Porque yo decía, pues yo no era rico. O sea, y en esa época, comparativamente a hoy, pues cero, pero ni siquiera era mi interés, ¿no? Claro. Entonces me parecía tan raro. Yo decía esto. Yo me acuerdo que le dije a mi esposa que estaba pasando algo muy raro. Yo le dije, ¿será que es una secta? ¿Será que es, no? Tanto que terminó llamándome a alguien a decirme que si no me interesaba, que su tío era un directivo de esa organización, y pues que confiara. Dice, no, yo confío, pero es que es muy raro, o sea, ¿cómo así que me van a dar dinero para que yo haga más bien si es que yo lo hago porque me gusta? O sea, era una cosa rarísima. El caso es que me la pusieron fácil por 3 años para que yo pensara en cómo crear más cosas que generaran impacto social. Y así fue que terminé siendo fellow de Achoca. Y, y- y esos 3 años yo creo que me ayudaron a dar una visión más importante. Yo creo que yo hoy soy 10 veces más grande de lo que fue eso. Eso fue hace como 12 años. Y en esos 12 años me he multiplicado por 10 fácilmente. Wow. Mm. Qué increíble historia. Sí, rarísimo. Yo todavía me acuerdo y todavía me parece raro. O sea, todavía me parece raro porque me pagaran por pensar. Claro, pues es que el término de emprendimiento social es un término complejo, ¿no? O eres organización y no tienes lucro, o eres empresa, y pues es un in-between, ¿no? Para que la gente entienda son empresas que se dedican, digamos, a hacer el bien o a resolver algún problema en la sociedad, pero pues que operan como una empresa, que tienen utilidades, que tienen gastos, que tienen, ¿no? O sea, financieramente de una manera sin depender de donativos como las organizaciones sin fines de lucro. Tal cual. ¿Qué le dirías a una persona que nos esté viendo que siente esta parte de falta de propósito y de sentido? ¿Cómo empezar a esta búsqueda? Uy, yo creo que por un lado, a que se conecte con 4 cosas que surgieron fruto de esa investigación que hicimos este año de qué le da sentido de vida a los latinos. Número 1, los vínculos. Entre más vínculos significativos siembres, promuevas, te conectes a ellos, tiempo les dediques, más sentido. El segundo, las acciones significativas. Entre más diversifiques acciones que sean importantes para ti, cantar, bailar, trabajar, montar bicicleta, trotar, leer, etc., más propósito. El tercero, el fomento de la gratitud. Entre más agradecido seas, incluyendo aquellos que se volvieron invisibles por el camino, porque uno no le da las gracias a los de la cadena de gratitud. Alguien te presentó a alguien que te presentó a alguien con quien te casaste. Alguien te presentó a alguien que te presentó a alguien que te presentó a alguien que te dio ese libro con el que cambiaste el mindset y sacaste adelante tu negocio. Y sin ese alguien presente en esa cadena,
no te hubieran pasado esas cosas. Pero nunca agradeces a la cadena. Es más, no le agradeces ni siquiera al último de la cadena. ¿Cómo No, le no. vas a agradecer a Yo los muchas veces otros? pienso en la gratitud en el sentido de que no agradecemos y todo damos por hecho. Techo, comida, cosas básicas que Ese es dices, el segundo elemento de la hay que gratitud. empezar. Porque la primera la llamamos gratitud transaccional. Tú me has hecho un bien y yo te lo agradezco. Pero está la gratitud universal, que es esa, y es la más poderosa. ¿Cómo dejar de dar por sentado que todo existe porque sí y empezar a ver que es un milagro que algo exista pudiendo no existir? Porque ahí ya vives conectado de otra manera. Esa es la tercera. Y la cuarta, el disfrute de la vida. Es la gente que usa las cosas que tiene, que las disfruta, que el comedor de su casa es para comer, no es para las visitas, es para comer. Que los zapatos nuevos se los tiene que poner así se le desgasten, porque si no me los pongo mucho porque se me gastan, entonces ¿para qué los compro? No. El disfrute de las cosas. Eso es lo primero que yo recomendaría. Lo segundo que yo recomendaría es que busquen la sensación de contribución. Cómo pueden sumar en diferentes áreas. Y, y para eso es importante que encuentren el área donde quieren sumar. Y para mí hay tres caminos muy poderosos para uno encontrar el área donde uno puede sumar. El primero es el camino de la indignación. Es cuando tú dices, me indigna que en pleno 2025 todavía pasen estas cosas con las mujeres. Me molesta profundamente que a los niños todavía tal cosa. Odio esto del abuso sexual. Me indigna. Ese es un camino, el camino de la rabia y la indignación, para que encuentres por dónde. El segundo camino es el de la tristeza. Que revises los desiertos que has cruzado, que revises los dolores que tú has tenido y conviertas eso en prestación, que la prestación es la habilidad de transformar tus propios dolores en algo que le sume a otros que están atravesando las mismas crisis. Esa es una segunda ruta. Y una tercera ruta es la de la alegría. Es cuando tú miras la suerte o los beneficios que la vida te ha dado, fruto de la suerte o del esfuerzo, y que digas, oiga, qué bonito sería que otros tuvieran acceso o que otros tuvieran estas posibilidades. Y yo creo que esos tres caminos hacen que cuando tú asumas un camino, sea personal, o sea, es un tema que tiene que ver contigo. Porque el tema del propósito como algo racional es muy pobre. Racionalmente hay muchos problemas que solucionar en el mundo. Pero te mantienes firme y vas con toda si está conectado al corazón. Wow, no, 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 me mueve muchísimo, me hace reflexionar muchísimo estos pasos y sin duda esta parte de la contribución me encanta. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo puede conectar contigo? Uy, soy facilísimo de ubicar. Porque si me buscas en Instagram, Efraín Martínez O, me conectas de una. O en LinkedIn me conectas de una. O si pones Efraín Martínez en Google, te va a llevar a los podcasts. Es súper accesible. Por cualquier lugar en el que escribas, va a llegar al mismo lugar y vas a conectarme de alguna manera. Sé que no eres mexicano, tienes muchos aportes y trabajas y haces mucho aquí en nuestro país. Y también digamos que nuestros países son primos hermanos, ¿no? Colombia y México tienen muchas similitudes, pero si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Pues yo cambiaría dos cosas porque hay una tercera que me gustaría, pero no sé si... No, eh, no hay nada de las cosas más delicadas que hay en el mundo, es el narcotráfico, como colombiano, que lo padecí, lo viví. Que viví el secuestro de mi mejor amigo, que explotó la bomba a una cuadra de mi casa, o sea, que sé que es la narcoviolencia. Pero claro, decir, no, pues, ¿qué cambiaría en México? Pues el narcotráfico, sí, seguro, seguro. Pero me gustaría pensar más en dos cosas que son culturales. Y de verdad, eh, para los que piensen que no es así, de pronto estoy totalmente equivocado, pero les doy mi opinión como un observador externo. Me parece muy fuerte el machismo mexicano. Duro.
Y dos, que eso no me parece fuerte, incluso me parece divertido, pero es como la ausencia o la dificultad para decir que no. Es como si en México todo el mundo dijera que sí, incluso cuando es no. No. Entonces te dicen, ya lo miramos, ahí va en proceso, lo estamos evaluando, o me encantó, wow, listo. Y pasó un año, eh, como que decir que no cuesta. Sí, sí, No sé si sí. sea un juicio No, mío, totalmente. pero Culturalmente es una gran realidad y me gusta que lo comentes porque siempre estamos viendo cómo tener ese trato más suave y buscar, ¿no? Pensamos que el no es una confrontación, entonces, oye, no quiero ir a un lugar y te tienes que inventar ciertas cosas es simplemente tal decir, cual. no quiero, ¿no? O no voy, o Y no no es puedo, o no, personal y y no es estaba personal. bien. Todo. Exactamente. Pero sí creo que sí cambiaría muchos aspectos en la forma en la que nos relacionamos si pudiéramos ser más Sí. francos y directos. Ahora, si pudiese yo con una varita mágica decir que me gustaría que este país no viviera, uy, el narcotráfico. Hace unos meses estuve en Culiacán, en Sinaloa. He ido un par de veces a trabajar. Y me decían en Colombia, me decían, uy, pero va a ir a Sinaloa. ¿Pues usted está loco? Y yo les miraba, a ver, o sea, ¿qué pasa? Si es como ir a casa en otras épocas, como Exacto. no pasa nada. Pero el impacto social es devastador y nosotros aún no salimos de ahí, No, no salimos de ahí. es complicado y como lo platicábamos y me gustaría ahí hacer esta reflexión que el tema de las drogas y del consumo, pues para mí es de los actos más egoístas que puede haber en el ser humano porque por tú pasarla bien 3, 4, 5 horas o lo que te dure el efecto de alguna sustancia, todo lo que implica el que llegue esa sustancia a ti y todo ese daño que está generando socialmente, pues lo estamos, ¿no? Promoviendo, comprando y haciendo estos actos. Entonces, Cada vez que tú pagas un gramo de cocaína, ese dinero está siendo distribuido en armas, porque pagan con armas en los diferentes lugares del mundo, en trata de blancas, en violencia para mantener los negocios. Entonces tú consumes cocaína ahí en el antro, mientras le hacen un secuestro express a tu papá, y esa plática está llegando allá de alguna forma, es muy loco. es loquísimo, es loquísimo. Entonces creo que vale la pena reflexionar sobre esto y que bueno, conectemos con nuestro propósito, con nuestro sentido de vida y veamos lo maravillosa que es y no dependamos de estas sustancias. Mi querido Efren, te agradezco enormemente, me encantó esta plática, muchísimas gracias por estar aquí, por conocernos y estoy seguro que podremos coincidir en muchos proyectos de vida porque pues me encanta todo lo que estás haciendo. A ti Aldo sobre todo por un espacio de estos para visibilizar y generar estas ganas de sumar. Te agradezco enormemente y pues gracias a todos los que comparten este espacio con nosotros y comparten su tiempo, que es lo más valioso. Gracias por escucharnos e invitarlos a que nos sigan en Spotify, se suscriban a YouTube y en todas las plataformas para que sigan consumiendo este contenido positivo y de valor. Muchísimas gracias.